Hola, bienvenidos a Yo Te Avisé. Una semana imposible de temas. Imposible de temas, básicamente dominada por un tema que viene sentando agenda hace mucho, que tiene que ver con la justicia. Una semana me parece que viene arrastrando varias sensaciones de impunidad en los tribunales, de prescripciones varias, de juicios, digo, como en el caso de Bulacio, que lo estábamos tratando durante la semana en la radio, que tardó 22 años, y después de dos intentos infructuosos de llegar a juicio, finalmente se logró en la tercera vez. Y una sensación, insisto, ¿no? Me parece compartida y colectiva de que algo está pasando. Esta propia sensación parece haber sido recogida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que emplazó en 90 días a encontrarle una solución a algo que parece bastante complejo, y por eso, y particularmente por lo complejo del objetivo a cumplirse, hay que ver si efectivamente se puede hacer o no. Le queremos agradecer a quienes vinieron esta noche a responder de alguna manera si esto puede ser o no posible. 90 días para solucionar el caos en el que está sumido la justicia hoy en la Argentina. Para saber qué opinan de si es posible o no cumplir con esta acordada de la Corte, tenemos a Fabiana León, que es fiscal federal, a María Laura Garrigós de Rebori, que es presidenta de la Cámara del Crimen, y a Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal. A los tres, muchísimas gracias por venir. A ver, cuando nos enteramos de la acordada de la Corte hace muy poquitos días, creo que hace 2 semanas fue la última acordada, nos parecía realmente imposible y engorroso en principio el trabajo de las comisiones a las que pedían que les acercaran una solución en 90 días. No vamos a empezar a nombrar los problemas que nombra la acordada porque son de público conocimiento, son obvios, cualquiera de ustedes tres los conoce en el trabajo diario. Ahora, ¿hay posibilidades de acercar una solución efectiva en 90 días a lo que está pasando? Bueno, 90 días para resolver un problema como fue presentado, no, pero sí 90 días parece un tiempo más que razonable para presentar algunas propuestas de solución. Tampoco podemos esperar una reforma integral. Lo que se mal hizo durante un montón de tiempo no se puede volver atrás, pero sí se puede proyectar una nueva forma de trabajar y se pueden hacer cosas para avanzar. Yo siempre en mi actitud de continuemos haciendo amigos, pienso un par de cosas. Por ejemplo, 1 mes y medio de vacaciones por año me resulta excesivo. Estamos hablando de la feria, para los pocos que pueden no saberlo, claro, para la feria de verano y la feria de invierno, claro, que tienen. No puede estar 1 mes en una situación de colapso del sistema. No me parece razonable que durante todo un mes, como es el mes de enero, no se trabaje. Yo no lo aguanto, yo trabajo, pero creo que todos tendríamos que ver, hacer rotar las vacaciones, no sé, otra forma de trabajo se puede establecer y no desperdiciar 1 mes y medio, que es importantísimo, porque también nos ayudaría a ir adelante con algunas cosas. Otra situación que se da y que, bueno, no sé si todos conocen, pero últimamente también se vino explicando, que no podemos configurar un tribunal oral en materia federal, me refiero a los 6 TOF, entero, porque están abocados a juicios de lesa humanidad 5 de los 6, si bien se están produciendo audiencias en 2, se están preparando las audiencias para otros. Entonces tengo 5 de los 6 tribunales haciendo lesa humanidad. Y me parecería una buena propuesta, porque vivo ahí adentro, entonces sé cómo funciona, que se convoquen a jueces jubilados para integrar los tribunales o como cuarto juez. Los jueces jubilados serían una buena solución para echar mano, para resolver un problema que es hoy, aquí y ahora, en que yo no puedo tener fechas para hacer un juicio porque no tengo jueces para hacerlo. Me parece que la convocatoria de jueces jubilados, por un lado, otra concepción del tiempo de vacaciones, otra diagramación, sería una implementación razonable de los escasos recursos que tiene el Poder Judicial. Y por parte del Ministerio Público, bueno, hay otras cuestiones que también se pueden hacer. A ver, Garrigós, ¿esto es desidia, es falta de voluntad política, es la propia burocracia que los termina acomodando en unos tiempos que claramente no responden a los pedidos de la ciudadanía? ¿Por qué se llega a esta situación? Sí, me parece a mí que tiene que ver con una escucha muy limitada y una mirada que solo se dirige hacia el interior del Poder Judicial,
sin advertir el reclamo externo, que el Poder Judicial, que la justicia, como se dice habitualmente, tiene mala prensa y además mide mal si uno hace una encuesta de popularidad entre todos nosotros, esto no es novedad. Y esto en parte se debe, creo yo, a la demora en cumplir con sus cometidos, con sus obligaciones. Que nosotros no completamos la respuesta que nos están pidiendo en los tiempos en que nos están pidiendo la respuesta es evidente. Y esa demora es responsabilidad nuestra. ¿Y se debe a qué? Hay muchísimas causas. Es un resultado multifactorial, creo yo. Y me parece que la solución tendría que haber venido por empezar a pensar cuáles serían las críticas que tendríamos que hacernos y dónde estamos fallando y detectar por qué. Por ejemplo, si en un cuerpo colegiado hay dependencias que funcionan bien y dependencias que no lo hacen, a ver cuáles son las diferencias entre una y otra, por ejemplo. ¿Por qué una cámara está respondiendo, como el caso de la cámara donde trabajo yo, en un mes devolviendo los recursos a primera instancia, mientras que otras cámaras están demorando 6 meses, 8 meses, como se demoraba en el sistema anterior, en el sistema viejo? Es cierto que hay otras cámaras que no aplican la ley de reforma que convierte en oral el procedimiento de recursos. Estoy hablando de cámaras de apelaciones. Digo, estas comparaciones van a ir detectando falencias y fallas en la aplicación de los códigos rituales, de los códigos procesales que hay que mejorar y que hay que corregir. Además de eso, hay que cambiar sistemas. Nosotros todavía estamos trabajando con el expediente papel. Claro, ese es uno de los planteos que hace la Corte, que dice que hay que informatizar todo. Claramente esto no es posible. Estamos en proceso. Lo que pasa es que vamos muy lentamente. Pero estamos en proceso. ¿Casación sigue siendo el gran embudo? Estamos porque acá se van pasando la pelota también, ¿no? Esto pasa mucho, digamos, uno va a la justicia, plantea esto como el gran problema y todos encuentran a dónde adjudicar la responsabilidad. Bueno, muchos hablan de casación, todo termina ahí y se dilatan los tiempos, ¿es así? Me hago cargo de lo que me toca en estos 2 últimos años de gestión que estoy cumpliendo como juez. Estamos hablando de un servicio por excelencia, que es el Servicio de Administración de Justicia, y la búsqueda es de la eficiencia y de la eficacia. En estos 2 años se ha achicado el tiempo de duración del trámite de casación, se ha achicado el volumen de expedientes en trámite, aproximadamente de 1.500 a 1.000 expedientes por sala, se ha aumentado el volumen de sentencias dictadas, de 1.000 sentencias, la sala cuarta, en la cual sigo integrando, ha pasado a triplicar a 3.000 sentencias por año, se ha achicado, como dije antes, el tiempo. Comentaba la anécdota que la semana pasada en el penal un detenido se quejó porque había durado demasiado poco el trámite de su expediente, no se quejaba del contenido, sino del tiempo tramitado. ¿Qué buscamos? Una solución coherente, una solución justa, de acuerdo a la Constitución, que sea con un lenguaje fácil, que se comunique en forma inmediata a la sociedad, que se comunique por los medios legalmente previstos y que todo esto se haga en un tiempo ágil. ¿Cómo se logra? No solamente las estadísticas, sino cómo se ha logrado. A través de normas prácticas que se han dictado en el uso de las atribuciones de la Cámara de Casación Penal para los casos complejos, para los casos de lesa humanidad. Las normas prácticas implican audiencias preliminares, implica la oralidad, desde ya que el código, como bien destacó la colega, tiene su parte escrita, pero el objetivo es centralizarlo en el juicio, el objetivo es centralizar en el contradictorio. En la mayoría de los casos, cuando el fiscal acompaña a la defensa, ese expediente no avanza y el conflicto se termina. De otra forma también, protocolos de actualización para los empleados. Trabajamos en una capacitación permanente. Mañana dicto una capacitación para los empleados del tribunal vinculado con cómo organizar una sentencia. En otra ocasión, una capacitación de qué es un delito económico. En definitiva, darle los lineamientos a los empleados, que son quienes leen de primera mano los expedientes, que son quienes nos informan a los jueces, para tratar de achicar justamente el número, que los empleados estén capacitados para dar un seguimiento adecuado. Ahora, ¿no deberían saberlo a esta altura? Digo, me pregunto lo que por ahí se preguntan del otro lado, ¿no? Una capacitación en este sentido para quienes están trabajando en un lugar que deberían conocer ya cuál es la dinámica y estas cuestiones que entiendo que pueden funcionar para que trabajen mejor
¿por qué las están haciendo ahora? ¿No Trabajo desde las fuentes, sí, voy a la materia prima, soy juez hace 2 años y me hago cargo de estos 2 años, para lo cual es necesario que el personal esté capacitado, profesionalizado, especializado, motivado. Como juez hay que gerenciar un grupo de recursos humanos muy importante, con inquietudes, hay que atender esas inquietudes y hay que ver cuáles son sus motivaciones, por qué trabajaban mal y cómo deben hacer para trabajar bien. ¿Pero cuánto tiempo demoraría eso, más o menos? Lo estoy llevando, en mi caso particular, a la práctica desde que inicié la gestión, capacitando siempre en la medida de las posibilidades. ¿Y ya se ven los resultados? Y ya se están viendo los resultados, concretamente. Se ha triplicado el número de sentencias, se ha llegado a la mitad de los expedientes que estaban en trámite, se ha achicado a la 1/4 parte el tiempo de tramitación de cada uno de esos expedientes. Ahora, déjenme preguntarle a los tres, y también, digamos, es la pregunta que subyace hace nada. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó la reforma judicial, realmente con mucha voluntad política, pero poco acompañamiento. Después tenemos que ver de las 6 medidas más importantes, cuáles son las que siguen en pie, creo que una o 2. ¿Fue equivocado el camino teniendo en cuenta que se necesitan tantas cosas y que efectivamente estamos hablando de la necesidad de una reforma judicial profunda? ¿El camino que eligió la presidenta para empezarlo no fue el correcto? ¿O no estuvo atenta a las prioridades? Yo creo creo que sí están las prioridades claramente fijadas, son distintos caminos. El camino del Poder Legislativo para la sanción de sus normas, el camino que ha seguido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de una acordada, el camino que pueden seguir los mismos jueces en su tarea cotidiana. Si todos los caminos conducen hacia el mismo objetivo, bienvenido sea, porque está el servicio de administración de justicia, está la sociedad que está esperando un servicio de administración de justicia adecuado, sea por el camino que fuera. Lo importante es llegar a ese objetivo final. ¿Garrigós? No me parece que tenga nada que ver una cosa con otra. Digo, la presidenta de la Nación, como Poder Ejecutivo, le presenta al Legislativo proyectos que tienen que ver con modificaciones al interior del Poder Judicial, pero el Poder Judicial toma también sus recaudos y no es posible que un poder se ocupe de si los empleados de otro poder están capacitados o no. De cualquier manera, me parecen interesantísimas las medidas que lleva adelante Mariano, pero es una iniciativa personal. Digo, los jueces no están para capacitar a los empleados. Debieran tener los empleados una capacitación orgánica y no ¿Y de quién debería dependiente, y esto depende de la Corte, no dependiente de la buena voluntad y la buena disposición del juez que está a cargo. Esto debiera ser una política del Poder Judicial. Ahora, bueno, una capacitación permanente como política. También, digamos, dentro del propio Poder Judicial a las medidas o a esta reforma que se propuso desde el Ejecutivo. Sí, es cierto, pero no tiene que ver con la capacitación. No, es cierto lo que dice la doctora. Lo que había era alguna preocupación por el tema de la estabilidad del empleado público en atención a que tal vez el ingreso por concursos, algunos empleados podían llegar a perder esta estabilidad. Esa era la preocupación del derecho laboral de los empleados, entiendo yo, más que de la medida en sí. Pero bueno, me parece importante también... ¿Por qué pone cara, Garrigós? Porque es irracional pensar que el empleado que tiene un derecho adquirido, como es el de su cargo de empleado público, lo puede poner en riesgo porque otra persona ingrese por un concurso. Eso sería de ahí en más. Además, estamos hablando de en general abogados, digamos, que no piensan estas cosas, pues son abogados, para algo lo son. Digo. Ahora, el final de esta historia, de este cuento, para quienes nos están mirando en general, suele tener que ver con prescripciones. Escuchan que no hay culpables o inocentes, sino causas que prescriben. En esto, y hemos hablado mucho con la doctora León, que finalmente, digamos, en los tribunales orales sabe que las causas de los 90 empiezan a llegar y prácticamente tienen el sello de prescripción puesto. Sí, igualmente quiero aclarar una cosa, porque están diciendo que una de las causas en las que intervine, que fue Coban, terminó por prescripción. No, ahí se hizo un juicio y se llegó a una sentencia después del debate, de producido el debate. Sí, hay causas que se prescriben y uno las ve. Ya cuando yo las recibo y leo el hecho, la descripción del hecho, y veo que el hecho fue del año 91, 89, y sí, obviamente ya uno empieza a temer. Pero la realidad es que, bueno, como Mariano, digamos que yo llevé 10 meses en mi fiscalía, 11 meses. Una de las primeras cosas que hice fue pedir una auditoría, porque las causas estaban antes que yo, eran preexistentes.
a lo que no se hizo una auditoría, que creo que es lo que estaría bueno que se haga. Digamos, ¿cuáles son los argumentos? Porque parece lógico. Vos llegás, querés saber, digamos, en qué situación están las causas. Lógico. Las cuentas, las causas, pues, cosa que no la había gente que ninguna tenés. información, porque debo decir que la fiscalía que yo asumí, la asumí después de estar 10 años vacante. Durante 10 años estuvo vacante y estuvo siendo subrogada por una cantidad de fiscales que intervinieron con mayor o menor eficiencia, eso no lo juzgo yo, pero durante 10 años pasó un montón de gente, y gente que no estuvo acostumbrada a manejar dependencias. Hay una diferencia muy importante entre nosotros, digamos, entre los magistrados, cuando, o al menos yo advierto, el que está acostumbrado a manejar una dependencia, a manejar el personal, a manejar el flujo de trabajo, con el que no. El que fue secretario o el que estuvo haciendo otras actividades que no tienen que ver con eso. Entonces hay diferencia en cuanto a la planificación. Lo que quería agregar en punto a la capacitación de los empleados es algo que yo considero que es parte de nuestro trabajo como titulares de una dependencia, capacitar a nuestra gente. Es parte de nuestro trabajo, nos pagan el sueldo para resolver causas y además para trasladar la posta, ¿no? Para dejar a la gente formada y para que la gente pueda a su vez crecer. Yo tengo la suerte y el orgullo de que la gente que ha trabajado conmigo ha sido muy exitosa en sus carreras, en sus concursos, y me siento muy feliz y muy orgullosa de hacerlo, porque me parece que también tenemos esa función. No es solamente resolver un trámite, sino capacitar a la gente con la que estamos. Yo lo considero parte del servicio y me gusta hacerlo, además disfruto mucho de hacerlo, más allá de que eso deba depender de otras instancias. Tampoco me parece bien que se asigne determinados puntajes o se tenga en cuenta que los empleados para acceder a un ascenso, o me parece bastante mal de hecho, que para tener un ascenso o para aprobar un concurso tengan que concurrir a determinada escuela judicial. No me parece razonable. Me parece que cada uno tiene que formarse como quiere. Y después, para eso están los concursos, ¿no? Para eso están los ascensos, que dependen, en tal caso, del superior. De todos modos, volviendo a los proyectos de la presidenta, quiero decir dos cosas. Si sirvieron para sacudir la modorra en la que obviamente estaba la Corte, los aplaudo y los pido más, porque había que sacudir esa modorra, de todos. Me encantan, en ese sentido. Y por otra parte, me parece que el tema del ingreso por concursos, no sé, la Defensoría General ya lo hacía, no entiendo por qué. En otros ámbitos no se han hecho, o pese a que han salido públicamente a apoyar las medidas de la presidenta, no han incorporado el régimen de hacer concursos hacia adentro. Eso me resulta un enigma. Y entonces, ¿el problema cuál es? Porque parecería ser hasta ahora que sí, tiene que ver con la capacitación de los empleados. No, o con la Corte que no... O con la Corte, arriba y abajo. Arriba y abajo. Hay un punto que dio en la tecla la doctora León. Al juez se le exigen distintas características. Tiene que ser honesto, tiene que ser capaz, tiene que transmitir esa capacitación, tiene que tener valor al juez y al fiscal. Y sobre todo tiene que tener un plan de acción. Y ese plan de acción se le deben exigir permanentemente resultados, para lo cual tiene que medir el quantum de su trabajo, cuánto le ingresa y cómo producir las sentencias en tiempo útil, en lenguaje fácil, que se entienda, que se comprenda y que dé una solución coherente. Hoy ustedes lo podrían mostrar, cada uno de ustedes tres lo podría mostrar. Por supuesto. Sí. ¿Creen que esto se puede hacer extensivo al resto de...? Totalmente. ¿Sí? Pero es posible que los jueces, por ejemplo, de los tribunales federales que están saltando de un juzgado a otro tengan una planificación si están ocupándose de dos o tres juzgados al mismo tiempo. Es difícil, por supuesto. posible? Es posible. Pero se puede, sí. De hecho, para lo que estaba comentando de las estadísticas con el volumen de expedientes, es un análisis de 2 años en el cual se sistematizó la cantidad de causas que ingresan, las que egresan a nivel informático, como dijo la doctora Garrigós, ya se está implementando, ya no está el libro gordo de Petete, ese libro donde se anotaban todas las cuestiones que ingresaban, sino a nivel informático. Se están efectuando protocolos de actuación, de atención al público, cómo darle un servicio adecuado al abogado, cómo atenderlo bien, cómo comunicar las sentencias, cómo despachar un expediente, cómo organizar una sentencia. Se está trabajando mucho internamente. Pero si no lo sabe, ¿por qué está ahí? Esa es la pregunta. Digamos. No, Si pero no sabe además todo esto que está comentando, ¿por qué está trabajando ahí? Todos estos conocimientos no son todos los conocimientos que debería tener el empleado. El empleado es el empleado. Cómo organizar una sentencia y cómo trabajar una sentencia no tiene que ser materia del empleado.
El empleador no debe tocar las sentencias. Eso es una doctrina que imparte el juez. Esto es privativo del juez, porque para eso cobra el sueldo el juez, para hacer sentencias. Por supuesto. Me estoy refiriendo a la organización. Uno sabe que hay toda una línea de informes previos que debe efectuar el informante justamente de la información que es útil para el juez, de los 1.500 expedientes que están en trámite, de cómo son los agravios que se plantean en ese expediente, a ese aspecto organizativo previo, me estaba refiriendo al despacho para que sea homogéneo, sistemático, que no dé lugar a equívocos de cómo debe tramitarse y llevarse un expediente. Y una cosa que me parece fundamental, el tema de los detenidos. Tener bien en claro ¿cuántos son los detenidos? La doctora León, yo trabajé con ella, defensora oficial, y era la prioridad. Los detenidos por cada día que pasa ese detenido y hacer un seguimiento, no solo dictar la sentencia, sino una obligación de los jueces, que algunos lo hacen y otros no, pero es una obligación del juez tener contacto con aquella persona que mandó a prisión e ir a verlo, mostrarle cuál fue su sentencia, explicársela y ver si tiene algún inconveniente y hacerse cargo de esa situación. Eso es lo que está haciendo la Comisión de Seguimiento de Cárceles en la Cámara de Casación Penal, integrada con distintos jueces nacionales. Y a los tres, ¿cómo recibieron este emplazamiento de la Corte Suprema, estos 90 días para acercar soluciones? Hay que seguir trabajando de la misma forma que se está haciendo y complementar lo que se está haciendo con esta directiva que dio el Supremo Tribunal. Garrigós no parece muy convencida. Yo soy presidenta de una Cámara y como tal tengo que cumplir con lo que me pide la Corte y lo estoy cumpliendo. Y hoy mañana... Pero no parece muy convencida. El miércoles tengo una reunión con el doctor Lorenzetti a efectos de cerrar las cuestiones que tienen que ver con esta acordada. A mí no me parece que esta acordada venga a solucionar nada, porque eventualmente si se nos invita a hacer un proyecto legislativo, en materia de reforma del Código Procesal Penal hay un proyecto que tiene estado parlamentario, que además tiene consenso amplísimo y que es lo que debe ser sancionado, porque ya está estudiado hasta el cansancio, hasta el agotamiento. Y en las demás cuestiones, a ver, ¿cuál es el problema de las excarcelaciones? La Corte no podría dar indicaciones sobre lo que uno tiene que hacer con las excarcelaciones, porque esto afectaría la independencia de los jueces. Digo, yo no admitiría que la Corte me estuviera diciendo si tengo que excarcelar o no. Bien, Fabiana. Bueno, yo no dependo de la Corte. Me gustaría saber con qué plazo se maneja la Corte también, ya que le pone a los jueces 90 días, quisiera saber cuándo van a resolver las cosas que tienen para resolver. Pero yo no dependo de la Corte, dependo de la Procuradora. Le pido a la Procuradora 9 minutos, no 90 días, para darle un proyecto. Ya le he dado, además, para la organización del ámbito en el que yo trabajo, que es muy pequeño. Es el Ministerio Público Fiscal y, por la gran experiencia que tengo en el Ministerio Público de la Defensa, ante los tribunales orales en lo federal. 9 minutos le pido para hacer un protocolo de trabajo. Bueno, no sé, ¿llegarán a los 90 días de la Corte que pide la Corte? Y vemos opiniones distintas sobre esta decisión. El objetivo es lograr un sistema de administración de justicia eficaz y eficiente. Distintos poderes del Estado hacen sus propuestas. El Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la cabeza de otro poder del Estado. Si todos esos objetivos van hacia el mismo punto, no hay ningún inconveniente, no hay incompatibilidad. Podemos los jueces, cada uno desde su lugar, seguir haciendo su trabajo, la Corte hacer su propuesta, el Poder Ejecutivo hacer su propuesta, el Poder Legislativo, el Consejo de la Magistratura, si el objetivo es que la justicia funcione, y eso es lo que le preocupa a la sociedad. Y vamos a poner como título, celebrando la acordada de la Corte, me parece que lo tenemos que cambiar. Tenemos que buscarle otro. Busquemos otro. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Muchas gracias a los tres. Gracias por la invitación. Seguimos en Yo Te Avisé, quédense porque tenemos mucho más para compartir. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Yo te avisé y vos no me escuchaste. Llegó Metrobús 9 de julio para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia. Y volvemos con otro de los temas calientes, claramente, ¿no? De esta semana. Bueno, si nos remitimos a Sileone, ya venimos desde,
muchos años, casi 200 con esta problemática. Lo cierto es que hoy quedan tomadas 3 escuelas, por lo menos en el ámbito de la capital federal, y yo le preguntaba a Ana antes de arrancar el aire si efectivamente alguien sabía, después de tantas escuelas tomadas, de tantas discusiones realmente tan virulentas, después de la decisión de las sanciones muy importantes que hay a los alumnos y una causa penal que involucra lo que tiene que ver con la profanación de la iglesia, ¿alguien sabe realmente y en profundidad qué se estuvo discutiendo? ¿Por qué se tomaron los colegios en la ciudad de Buenos Aires? Es la pregunta del millón para muchas personas que están del otro lado también y para algunos que estamos de este. Silvina Birz es exministra de Educación de la provincia de Buenos Aires y actual directora ejecutiva del programa Conectar Igualdad. Y Enrique Vázquez es vicerrector del Colegio Nacional Avellaneda y profesor de Historia. A los dos muchas gracias por venir. Y desde lo macro hasta lo micro tratar de explicar cuál es el conflicto que está llevando a que hoy queden 3 escuelas tomadas, hoy haya habido una movilización en la ciudad de Buenos Aires de los estudiantes secundarios. ¿Qué pasa? A ver, el problema central tiene que ver con cambios en los contenidos, en qué se pretende enseñar en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que el tema de fondo es que cuando uno cambia los contenidos, en realidad lo que está diciendo es, está proponiendo un cambio en qué tipo de persona quiero formar o quiero tener cuando un chico termine el secundario. Y el problema es que esos cambios que se llaman técnicamente cambios curriculares implican, por un lado, un saber técnico, pero también implican la necesidad de generar consensos sociales, porque es la sociedad la que puede decidir, los distintos actores, los que tienen que opinar, decidir, trabajar alrededor de qué persona queremos formar, qué egresado queremos tener cuando un chico termine 5º año. Y creo que en el fondo lo que se está debatiendo es la capacidad o la posibilidad de los estudiantes, de los docentes, de los gremios, de los distintos sectores sociales, de los papás, de participar en una reforma curricular. Y creo que este es el tema de fondo. Después podemos discutir qué cambio o cuál es el cambio que afecta más o cuál es el cambio que afecta menos en términos de contenidos. Pero creo que el punto central es que cualquier reforma curricular requiere la participación de todos los actores sociales. No es un problema meramente técnico, aunque sí tiene, obviamente, implicancias y cuestiones técnicas. Ahora, ¿por qué el momento? ¿Por qué ahora sí, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, insisten en que esto iba a ser prorrogado, que no se iba a hacer ahora, que solamente la aplicación iba a ser voluntaria? ¿Por qué esta respuesta tan virulenta por parte de los estudiantes, resistiéndose? Mira, es un tema complicado de abordar en poco tiempo porque me parece que la cancha está muy embarrada. Desde que empezó la toma de escuelas, se puso en discusión la adecuación que iba a hacer la jurisdicción de Buenos Aires a un cambio que tenía que ver con decisiones federales. Empezaron a mezclarse mucho los tantos. Menciono algunos ejemplos de por qué veo que la cosa está confusa. Aparecen como voceros del reclamo estudiantil, para ponerlo entre comillas, dirigentes de colegios universitarios que no son los directamente involucrados en el conflicto. Claro, recordemos que el Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini no son colegios que dependan de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que está modificando las currículas estudiantiles. Tal cual. Entonces, ahí ya hay un nivel de confusión. Otro es que los medios donde estos chicos han tenido más aire y más posibilidades de difundir estas cuestiones o, digamos, los reclamos, bien o mal encarados, han sido algunos medios donde a los chicos se los chicanea, se los bastardea, se los toma como parte de un show, se hace de cuenta que se los escucha, pero se los lleva para hacer show mediático. Por lo tanto, tampoco eso clarifica. También se mete en la confusión, aparece el tema, digamos, la cuestión del ingreso a la iglesia, las pintadas en el piso de la iglesia y la tapa de un diario que habla de 14 millones de pesos necesarios para hacer arreglos que evidentemente no es lo que cuesta limpiar o reconstruir lo que los estudiantes dañaron. Hay muchas cosas mezcladas. O te digo una solicitada, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, cuando se sabe que hay un clima de toma instalado en algunos colegios, que dice nosotros siempre dialogamos, vayan a las aulas. Si vos siempre dialogaste, no tenés que poner una solicitada para decir que siempre dialogaste. Entonces está todo tan confundido que la gente no sabe qué es de la Nación, qué es del Consejo Federal, qué es de la ciudad.
En ese contexto creo que lo que tenemos que hacer es marcar 3 o 4 ejes que son los que habría que discutir. Que me parece, uno es la Ley de Educación Nacional del año 2006, que me parece que es una ley muy defendible en lo sustancial, que pone la escuela secundaria obligatoria y un montón de otras cuestiones que me parecen muy importantes y muy valiosas. ¿Qué adecuación hace la ciudad de esa ley y de los lineamientos que le plantea el Consejo Federal de Educación? ¿Y qué tipo de reacción es la más constructiva para poner en discusión aquellas cosas de la bajada que hace la ciudad y que a muchos no nos satisfacen? Todo esto genera malestar y creo que lo primero que hay que hacer en una situación de malestar es tener una visión fría de la cuestión, analítica y también con una mirada histórica que te permita ver cuál es la matriz de este problema y qué perspectivas tenés para el futuro. Ahora, Birce, en el escenario de confusión, que creo que es muy claro, aunque parezca una contradicción que recién planteaba, no terminamos de entender si esto es ventajoso o desventajoso para los estudiantes, digo, la adecuación de la currícula en el sentido en que busca imponerlo el gobierno porteño. A mí me parece que el Consejo Federal dio un marco muy claro para que cada provincia adecúe, digamos, según miles de cuestiones vinculadas a la identidad, vinculadas a tradiciones y demás, las orientaciones. O sea, la Ciudad de Buenos Aires tiene 158 orientaciones, el Consejo Federal está hablando de 10. Ahora, el modo en el que se hace la adecuación y el tipo de adecuación lo define cada provincia y cada jurisdicción. Por eso el conflicto es específicamente local de la Ciudad de Buenos Aires y no se dio en otras provincias y en otras jurisdicciones. Pero si la Ciudad de Buenos Aires se mantuviera en 150, ¿estaría violando la ley? Estaría, digamos, yo te diría, más allá de violando la ley, resulta un poco complicado trabajar con 158 orientaciones diferentes para formar un ciudadano, un trabajador a futuro. O sea, ahora es un tema pedagógico. O sea, me parece que los currículum tienen que tener una orientación común y después tienen que tener flexibilidad, tienen que tener materias, digamos, en algunos casos optativas, pero ya 158 orientaciones parece por lo menos definidas desde el ámbito, digamos, de una ciudad excesivo. Digamos, no hay 158 perfiles de graduados diferentes que uno quiera tener, digamos. Me parece que justamente la secundaria todavía como un nivel básico de enseñanza, como un nivel obligatorio, tiene que proveer una formación general importante para que después, y de hecho esto también se sucede en las universidades se puedan ir adquiriendo lentamente perfiles profesionales. Pero de hecho, tal es la importancia hoy que tienen las disciplinas globales que llevan a que el chico aprenda a aprender, aprenda a comprender historia, aprenda a pensar científicamente, aprenda a resolver problemas, que cada vez más, por ejemplo, incluso muchas universidades empiezan a tener troncos comunes, no importa la orientación profesional que vos elijas posteriormente. ¿Se entiende? Entonces, hay una parte del saber general, de la formación general que tiene que tener un estudiante secundario que es importantísimo mantener, ¿no? Y esta es la línea común. Y después se pueden dividir en varias líneas. Ahora, o en varias orientaciones. Ahora, el punto para mí central de la discusión, y creo que es lo que hay que, digamos, que es el modo de resolver el problema, es que la ciudad podría, o digamos, la verdad que valdría la pena llevar adelante un debate más amplio con los actores del sistema, que involucra estudiantes, que involucra a los padres, que involucra a los profesores, a los directores, a los rectores, a los vicerrectores, que involucra a los gremios, para que juntos se puedan definir por lo menos algunos, claro. El clima no parece propicio para este diálogo multisectorial, por llamarlo de alguna manera. Totalmente, pero por eso hay que, digamos, crear ese clima. Obviamente es importante determinar con las tomas para poder, digamos, crear ese clima, pero sería muy interesante que haya un compromiso donde se pueda debatir más abiertamente algo que no es un problema técnico. Porque si vamos a poner historia, vamos a sacar historia, en realidad el problema no es la disciplina historia, el problema es qué enseñamos.
Y esto pasa en muchos casos. Por ejemplo, en un momento se puso inglés como materia obligatoria desde primer grado, como una gran medida. Pero como no se agregaron más horas de estudio, y creo que es algo que tenemos que hacerlo a la brevedad, entonces la pregunta es, ¿qué sacás para poner inglés? ¿La música es menos importante? ¿La historia es menos importante? ¿La matemática es menos importante? Y son debates que involucran a toda la sociedad, porque involucran en el fondo qué queremos formar, qué tiene que saber tu hijo, qué tiene que saber el tuyo, qué tiene que saber el mío cuando termina de estudiar la primaria o la secundaria. Y el problema no es si tiene que saber de memoria los ríos de la Argentina o la sucesión de presidentes, sino cómo formamos una sociedad en donde los chicos aprendan a pensar, por ejemplo, temas de causa y efecto, cómo la historia afecta el tiempo presente, pero cómo todo esto define la no posibilidad. aparecía en la discusión, ¿no? Porque digo, uno hubiese tal vez asistido, participado con más entusiasmo si estos eran los ejes, pero parecían ser otros. Digo, yo me quedo con esto de la confusión y el clima más que caldeado. Exactamente. Mirá, el tema de historia y geografía se nombró en estos días. Sí. Ahora, se nombró más como cliché, porque se logró instalar esa discusión. Esa discusión no estaba. Cuando llegó el primer prediseño curricular a las escuelas hace unos meses y nos encontramos con la sorpresa de que historia y geografía desaparecían de cuarto y quinto año. Por lo tanto, sumando a lo que dice Silvina, los chicos, cuando están más maduros, con más capacidad de hacer un abordaje crítico de esos contenidos, dejan de estudiarlos. Ahí, digamos, se enciende la alarma. Desde nuestro colegio, desde el Nicolás Avellaneda, planteamos una discusión, visibilizar el tema, no lo planteamos con toma de colegio, lo planteamos con nuestros estudiantes, haciendo una actividad extra fuera del horario de clase. Logramos que el tema se visibilice y quedó instalado, pero quedó instalado en un listado de cosas confusas. Instalado en el gobierno de la ciudad, ustedes lograron trasladarlo. Quedó instalado. El gobierno de la ciudad tomó el reclamo y nos dijo, bueno, vamos a hacer una contrapropuesta. Estamos todavía esperando. ¿Cuándo fue esto fue en mayo-junio, se planteó la discusión, eso le puso un freno a la reforma curricular, que el problema no era solamente historia y geografía, eso fue lo que más se instaló, pero había otros problemas también, por ejemplo, con biología, que se quita de cuarto y quinto año, cuando estás hablando de la genética como un eje central de la ciencia hoy, ¿no? Entonces, bueno, había unas cuantas cuestiones. Ahí el gobierno de la ciudad tomó nota del tema y dijo, bueno, vamos a hacer una contrapropuesta. Estamos esperando la contrapropuesta. Lo mismo ocurrió con el tema de las orientaciones a las que vos hacías referencia. Claro. No es muy razonable sostener un sistema totalmente fragmentado como tenemos a partir de lo que fue la ley federal de la década del 90. Entonces, parece muy razonable reducir las orientaciones. Por ahí no 10, 12, 18, sí, claro. Pero, digamos, hay un marco de debate y la ciudad estaba estudiando una contrapropuesta, el Consejo Federal, que es otro ámbito que incluye al ministro de Educación de la ciudad, está por definir si abre el juego a nuevas orientaciones. Todo eso estaba circulando. Entonces, ahora, insisto, ¿por qué si es lógico, digamos, uno los escucha ambos y realmente, digamos, parte de la lógica más elemental, ¿por qué fue tan resistido hacia adentro por parte de los estudiantes? No, justamente por esto. Porque no había consenso, porque no había, no se entendía la lógica con la que se tomaron las decisiones respecto de qué disciplinas sacar, qué disciplinas incluir. ¿Cuál era el perfil del egresado que se quería Ahora, formar? Macri dice, por ejemplo, que tiene el ministro más dialoguista de la historia, que ha dado su celular a todo el mundo, a padres, maestros, alumnos, rectores, vicerrectores, que lo pueden llamar y que no se entiende por qué se llegó. No es el Te agrego algo más, también se han hecho perdón, jornadas donde yo te diría, si yo fuera el vocero del gobierno de la ciudad, te estaría diciendo ahora, bueno, pero se han hecho jornadas abiertas a la comunidad para discutir. El tema no es solamente que estés abierto al diálogo, el tema es que tengas una política. Yo creo que el gobierno de la ciudad no tiene claramente una política respecto de qué hacer, está improvisando todo el tiempo. Pensá esto, por ejemplo, un solo dato que me parece que es central. En el 2006 el PRO votó en contra de la Ley de Educación Nacional. Hubo 34 legisladores en la Cámara de Diputados que votaron contra esa ley que puso la escuela secundaria obligatoria. Hoy creo que a cualquiera de esos legisladores le debería dar vergüenza lo que votó, como haber votado contra el voto joven, contra el sufragio a partir de los 16 años. ¿Quién lo defiende hoy? Entonces, yo creo que el sentido común de la sociedad les pasa por encima de esos votos. Entonces, yo creo que desde la ciudad no ha habido una política clara de realmente querer
aplicar estas transformaciones que la educación secundaria necesita en esta jurisdicción. Por eso van y vienen todo el tiempo. Entonces, te consultan, te hablan el debate, te tiran algo, vuelves a hacer una contrapropuesta, vuelven a abrir el debate, te dicen, bueno, vamos a arrancar en el 2014, después te dicen en el 2015, y lo que se agiganta en las escuelas es, yo te diría, dos sensaciones, que son incertidumbre y malestar. A veces esa incertidumbre y ese malestar se canalizan de un modo que yo considero inadecuado, que es con la toma de colegios. Estas tomas yo realmente las considero inadecuadas. Pero creo que lo que se ha construido es un clima negativo desde la propia improvisación que el gobierno de la ciudad está aplicando con su política. Pero quiero retomar un tema que para mí es muy importante vinculado al tema de la participación. Porque la participación no es que un ministro le dé a distintos ciudadanos el teléfono, porque eso no garantiza que cada uno pueda efectivamente participar. Primero, la participación tiene que definirse como la capacidad de influir en las decisiones, no como la capacidad de hablar. Si uno dice algo, pero no tiene ningún... Eso no se puede definir como participación ciudadana. Para que haya entonces participación ciudadana, o sea, capacidad de influir sobre definiciones curriculares que hacen a cómo se van a formar nuestros hijos, entonces tiene que darse un marco institucional, un marco de convocatorias en donde los ciudadanos y los distintos actores de la comunidad puedan sentir que su opinión es tenida en cuenta a la hora de rediseñarse el currículum. Pero a ver, no quiero ser abogado del diablo en este sentido, se entiende perfectamente, pero no puede decir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, digamos, la administración del PRO, que es una política de gobierno que quieren llevar adelante sin esta puede hacer consulta. Lo que quiera, lo que pasa es que después tiene reacciones de la sociedad, por supuesto que lo puede hacer. Sin necesidad de consultar a la comunidad educativa, toman la decisión y la llevan adelante. Es lo que hizo, pero el problema es que como estas decisiones afectan a los docentes, incluso también afectan las horas de trabajo de los docentes, o sea, porque cuando vos sacás historia en cuarto y quinto año, vos tenés docentes de historia que tradicionalmente, o sea, no solo tenés un problema de contenido, sino también un problema de cómo haces con el trabajo de la gente, en general, para que la gente después, si no le gusta, se va a quejar. Entonces se va a quejar por canales institucionales, pero si siente que no es escuchada a través de esos canales institucionales, va a recurrir a vías no tradicionales de queja. ¿Qué es una toma, un corte de calle? Es un modo de buscar ser escuchado cuando los canales institucionales de escucha no funcionan bien o no se creen adecuados. Si vos me preguntás, ¿se podría haber evitado? Sí, estoy de acuerdo, no. Y aparte quiero condenar enérgicamente lo que pasó con la iglesia de San Ignacio. Yo soy exalumna en Nacional Buenos Aires. Me parece tremendo y me parece que ese hecho también nos tiene que llevar a otra gran discusión, que también lleva mucho tiempo, que es la formación ética de nuestros estudiantes. Porque la verdad que esto fue tremendo y tiene que ser sancionado. Y tiene que trabajarse muy fuerte en cómo se va a sancionar, porque la verdad es que nadie se puede atribuir el autoritarismo de ir y pintar una iglesia, quemar, en fin, poner las palabras que pusieron, no. Ahora, digo, y condenando esto y demás, lo que el gobierno puede, nos llamó a la participación, genial. Ahora después la gente dice, momento. Claro, pueden hacerlo en consulta, tienen esta reacción. Claro, es el problema de cómo reaccionan frente a un tema tan delicado, que es un cambio curricular. Y lo que uno escucha son muchos directores que están disconformes por diferentes motivos. Entonces lo mejor es generar estos espacios institucionales, trabajar con una contrapropuesta que tenga, digamos, algún consenso, porque si no va a pasar lo mismo que en los 90. En los 90, cuando la ley federal no tuvo consenso, también generó, porque no tuvo el suficiente consenso, generó problemas hasta que se cambió. A los dos, muchísimas gracias por venir. Entonces, una de las conclusiones podría ser que el consenso es por ahí el camino para evitar estos desbordes, ¿no? Sí, el consenso y la participación política de los chicos, que hay que defenderla. Y nosotros tenemos que estar al lado de los chicos para ayudarlos a construir de manera positiva esa participación. Y de los profesores y de los padres, porque son temas muy delicados, ¿no?
Muchísimas gracias a los dos. Nosotras... Bueno, y esperemos, sí, digamos, también cómo se condena enérgicamente la toma, que no se pase de la toma de los colegios a los cortes de calle, ¿no? Que era una de las cuestiones que se estaban evaluando, porque no parece ser ese el camino tampoco. Así ha terminado un nuevo Yo Te Avisé. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 10 de la noche. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no la